medida que avanza la emergencia sanitaria, son muchos los sectores que comienzan a normalizar sus actividades. El gremio motero, pues, no es la excepción. Cada vez vemos más gente en sus naves, movilizándose por todo el país. Incluso varios grupos han organizado rodadas y han salido a dar su vueltica, pero se han encontrado con algunos inconvenientes con las autoridades. Pues la idea de este video no es generar ninguna polémica, sino simplemente dar nuestro punto de vista acerca de esta situación que nos ha afectado a todos, y obviamente el gremio motero pues no es la excepción a esta afectación. La otra pregunta importante que podríamos hacer es: ¿hay algún peligro inherente en nuestra actividad que nos pueda poner en riesgo acerca de esta emergencia sanitaria? El hecho de practicar el motociclismo como tal podría conllevar un riesgo relacionado con la emergencia sanitaria. Hay unas conclusiones bien interesantes. Me he puesto en la tarea de revisar qué hay en la web acerca de este tema, acerca de las legislaciones vigentes, no solo en nuestro país, en Colombia, sino en otros países. Hay un buen material en España, ellos que han superado ya en una forma importante pues la parte más crítica de la emergencia, están empezando ya a liberar algunos sectores, y el gremio motero pues obviamente no es la excepción. Pero hay una información bien importante que a través de este video pues vamos a compartir para que ustedes la tengan en cuenta. Muchos me dicen que el hecho de estar con su casco los aísla y los protege de el medio ambiente y por ende pues de una posible contaminación, y en cierta forma pues suena lógico y podría ser cierto. El asunto está en que nuestra afición de moteros no va o va más allá, perdón, de ir a nuestro trabajo y transportarnos y la moto como un medio de transporte, sino más bien acerca de una parte de entretenimiento social en el cual nos encontramos con nuestros amigos, con nuestros grupos, y vamos y compartimos momentos. Yo pienso que ahí es donde está la diferencia y lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de acatar o no las normas vigentes. Vamos a analizarlo esto en el video y vamos sacando conclusiones. Cualquier comentario que quieran hacer, ahí lo pueden escribir y trataremos de responderlo. Muchas gracias. El primer documento relevante al tema que encontré fue el de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el cual mencionan el casco dentro de las medidas de precaución, y es muy interesante porque son cosas que uno realmente a veces no tiene en cuenta. El casco como elemento personal. Nosotros los moteros somos muy dados a prestar el casco a otras personas o a prestar nuestra moto, y la persona pues se lleva el casco con la moto por aquello de la marca, de las letras, de las placas, etcétera, y entonces ahí puede haber una fuente bien importante de contaminación. Muchas veces nosotros simplemente no tenemos en cuenta esos aspectos. La página del Ministerio de Salud también contiene un capítulo en el cual se mencionan también específicamente motos y bicicletas. Ahí ya hablan un poco más de la decontaminación de otros elementos, no solo nuestros elementos de protección como el casco, guantes, etcétera, sino específicamente de partes de la moto en las cuales pues podamos tener algún contacto, como son los manillares, espejos, frenos, tableros, el tanque de la gasolina, etcétera, que puedan estar en contacto y en un momento determinado puedan ser una fuente de contaminación. En la misma página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial encontré este video que me parece muy interesante que lo veamos, ya que nos dan algunos tips de cómo debemos mantener nuestra motocicleta
limpia y decontaminada. En la descripción de este video dejo el link para que lo puedan ver. Uno de los puntos más polémicos respecto a la emergencia sanitaria y las motos ha sido la del parrillero o pato que llamamos nosotros, nuestro acompañante, debido a que pues hay un concepto muy utilizado hoy en día en cuanto a prevención que se llama el distanciamiento social. En las motos las incluyeron en ese aspecto, hablan de distanciamiento social en la moto, pero realmente la norma no dice en ninguna parte cuál es la distancia mínima en que debe estar el pato del piloto para poder considerarse que está a una distancia adecuada. Pues realmente pues sabemos que esto es algo absurdo y que a veces los que hacen estas normas pues no tienen en cuenta o no saben simplemente lo que es andar en una motocicleta. Sin embargo, recomiendan que se salga con personas que son conocidas del entorno familiar, que sepamos que no están en riesgo de tener pues la enfermedad, y igualmente pues todas las medidas de precaución como el tapabocas y lavado frecuente de las manos, etcétera, antes de poner en contacto con esa persona. Sin embargo, yo creo que este punto es bastante complicado en el caso del parrillero o pato. Como conclusiones, podríamos resaltar que no se ha encontrado, o por lo menos yo no encontré en el internet y en las fuentes que hay disponibles, ninguna información referente a que el hecho en sí de andar en motocicleta aumente per se el riesgo de infectarnos con la enfermedad de la emergencia sanitaria. Eso es importante tenerlo en cuenta, ya que podríamos decir que podemos andar tranquilos y seguros en nuestras naves sin que haya ningún tipo de incidencia en el aumento de la enfermedad. Lo que sí es claro es que todas las actividades alrededor de nuestra afición sí pueden tener incidencia en la transmisión y en la contaminación. Por ejemplo, ya lo vimos ahí claramente, todo lo que tiene que ver con nuestros elementos de protección, su cuidado, su desinfección, el contacto que otras personas tengan con estos elementos. Es muy común, por ejemplo, que en una rodada alguien sea el encargado de colocar todos los cascos en la mesa de al lado donde estamos desayunando, y en ese momento pues podría haber una potencial contaminación de estos elementos. Ya también lo vimos ahí claramente. La Agencia Nacional de Seguridad Vial recomienda que haya una desinfección y una limpieza periódica de nuestros elementos, principalmente el casco. Y el casco obviamente debe ser un elemento personalizado, no puede ser de uso de muchas personas o de ninguna persona, pues aparte de nosotros, ya que ahí puede haber una potencial contaminación. El siguiente punto importante es que debido a que es una actividad, al menos lo repito, la que practicamos nosotros cuando los fines de semana nos vamos a nuestras rodadas, etcétera, es una actividad de tipo social, diferente al riesgo que corre, por ejemplo, una persona que se transporta en su motocicleta y que se dedica a la mensajería o a los domicilios, en la cual el riesgo no está en sí en andar en moto, sino básicamente en ponerse en contacto con otras personas sin las protecciones adecuadas, sin el tapabocas, sin el lavado de manos, sin los desinfectantes, etcétera. Que eso es igual a, pues, a cualquier otra actividad en la cual la motocicleta pues no tiene ningún tipo de incidencia. En cuanto a las rodadas, pues volvemos a lo mismo. El problema no es transportarnos en la moto y llegar al sitio. El problema es que hay un punto de encuentro donde charlamos con nuestros amigos, nos damos la mano, compartimos experiencias, nos reímos, etcétera, etcétera, aumentando la posibilidad de un posible contagio. Lo mismo cuando llegamos al sitio de llegada y desayunamos y compartimos una serie de cosas, lo cual pues conlleva riesgos. Entonces, desde mi punto de vista muy personal, yo considero que debemos tener paciencia, esperar mejores momentos, y no creo que sea conveniente en este momento
estas reuniones en grupo, en grupos masivos, que pues pueden poner en riesgo no solo nuestra vida, porque el problema no es muchas veces nuestra vida. La mayoría de nosotros, no digo yo porque yo ya soy un bastante veterano, pero la mayoría de mis amigos moteros y de mi grupo son personas jóvenes que no pasan de los 30 años, la mayoría. Entonces seguramente el riesgo que ellos tienen de contraer esta enfermedad no es muy alto, o si lo contraen pues no va a tener mayor incidencia en su salud. Eso está demostrado estadísticamente, a pesar de que no es una excepción, si hay personas jóvenes que han resultado enfermas e incluso han fallecido. Pero el problema grave está en que transmitamos esto a otras personas de nuestro entorno, a nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, que son mucho más susceptibles y en cuyas edades hay mayor riesgo. Entonces nosotros creemos que sí debemos acatar las recomendaciones, y como dice el dicho, ya vendrán mejores tiempos y ya vendrán nuevamente nuestras rodadas. Y el otro punto importante es que pues igual en los municipios donde nos gusta ir, pues por lo general las autoridades tienen cerrado el acceso, y más que todo a grupos, entonces pues igual tampoco se puede hacer. Pero creo que digamos las recomendaciones por el bien de todos, y seguramente de esta saldremos con bien. Muchas gracias, suscríbanse, likes para poder seguir haciendo estos videos, y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.